bienvenidos a AC Music Methods. Si aún no eres parte de nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, le des a esa campanita para que puedas recibir más videos como estos y apreciar la música con nosotros. En el día de hoy, escúchame primero, en el día de hoy realmente voy a estar comentando y analizando las últimas piezas que salieron del álbum de Emily Galaviz. Emily Galaviz sacó un álbum titulado De mi puño y letra, lo cual me hace mucho sentido ese título porque todas estas canciones han sido básicamente escritas por ellas. Pero no he escuchado o no había escuchado tres de sus piezas que finalmente salieron recientemente, como La Reina del Llano, Yo sí sé y Un Ángel. Y aunque sé que no he reaccionado a ellas de forma individual, me intriga mucho la distinción de ritmos y de su colocación vocal y de letras que escuchamos en estas tres piezas que, aunque son del mismo álbum, tienen tanta variedad y cada una es completamente distinta. Así que hoy quiero comentar y analizar ciertos pedazos de estas tres canciones. Y te voy a dar mi opinión sincera. Así que quédate conmigo en este video y vamos allá. Comencemos con la pieza Yo sí sé. En esta pieza Yo sí sé me encantó mucho lo que es la lírica, lo que es el texto, porque trata de una persona que ya ha sido experimentada en la vida, que quizás ha tenido tantas experiencias, que ha podido amar, así que trata de una persona como esta y me gusta que se ve mucho la cultura de Emily dentro de esta pieza. Vamos a reaccionar a un pedazo, quiero que veas. Yo tengo raza de Don Francisco Montoya, continuando su legado, ahora soy quien da la hora. Siempre he escuchado el silbón en la llanura, de Portuguesa coge desde Guarico hasta Arichuna. Han pasado varias lunas y no he visto que se seque la laguna. Venga usted, amigo mío, pa' que vea lo que tiene pa' ofrecerle mi llanura. Caramba, vale, no hay como ven el estero, el pitar de un toro fiero, disfrutando el canto de aves. Si usted no sabe, venga que yo se lo enseño, pa' que vea lo que es bueno y se cure todos los males. En esta pieza escuchamos como siempre el arpa, el raspado, escuchamos esta música llanera en su esencia, las maracas, el cuatro, creo que es el 4. Es que nosotros tenemos el 4, pero creo que ustedes le llaman de forma diferente. No sé, déjenme saber en los comentarios, no recuerdo. Pero tenemos estos instrumentos bien tradicionales de esta música llanera y lo escuchamos aquí. Y creo que esa es una de las razones por la cual me encanta esta pieza de parte de Emily. La lírica es excelente y tiene un contenido muy interesante en cuestión rítmica y en cuestión de música como tal. Emily además está resaltando su voz como siempre, creando lo que es esa voz mixta de ella tan reconocida cuando su voz sube bastante, pero logra mantener esta proyección bien interesante. Lo estamos viendo definitivamente en esta pieza. En cuestión del video, me estuvo interesante que me parece que este video fue creado con AI. Estoy casi segura porque sé que el video de Aguacero también fue creado con AI y me parece que tiene una esencia bien parecida. Así que déjame saber en los comentarios, pero me parece que sí, que este video también fue creado con AI. Y está bien chévere el hecho de que utilicen esto de los caballos y este ambiente, porque de esto se trata la pieza. Así que le doy un 8 de 10. Para mí realmente está muy chévere. Sí me hubiese gustado escuchar un poco más de la voz de Emily, aún más proyectada, más arriba, como esos agudos que suele hacer súper impresionantes en otras piezas, pero me parece una pieza muy chévere. La próxima pieza que vamos a escuchar un pedacito de ella es Un Ángel,
Y esta pieza realmente me conmovió bastante porque la lírica pues trata de recuerdos, homenajes a ciertas personas, quizás en la vida de Emily Galaviz, es bien sentimental y con esta esperanza, así que es una pieza que en cuestión de la lírica es bien profunda y esto lo hace bien personal, así que es una buena pieza para tener, ¿verdad?, en cualquier álbum. Definitivamente Emily, yo estoy segura que cuando escribió esta pieza ella se desbordó, ¿verdad?, lo que tenía quizás en su corazón al momento de escribir esta pieza, porque se nota dentro de la pieza. Así que vamos a escuchar un pedazo. Sí debo decir que su voz al comienzo me dejó en shock porque no me sonaba a Emily. Yo no sé si a ti te pasó, pero cuando yo escuché el principio de esta pieza, de esta canción, no me sonaba a la voz de Emily usual y simplemente pensaba que no era Emily cantando. Así que no sé qué pasó con su timbre, con su voz, pero está bien diferente a lo usual. Pero vamos a escuchar este pedazo. Tanto luché por estar aquí, yo sé que lo llevo dentro de mí. Le pregunté a Dios y dijo que sí, que cantes conmigo me hace feliz. Y en los momentos tristes con el ánimo en el suelo, como el ave fénix me levanto y alzo el vuelo. Ganar para mí es inevitable, como el tiempo yo soy imparable. De acá arriba es muy difícil que me baje, voy tan alto que no pueden alcanzarme. En mi viaje doy exceso de equipaje, muero con los míos y con ellos voy pa'lante. Algo que me interesó mucho de esta pieza en particular fue la parte musical. Realmente la parte musical me llamó mucho la atención porque nosotros aquí en Puerto Rico tenemos el género musical llamado bachata, y aunque el ritmo como tal no es para nada bachata, pero la bachata tiene como esta sonoridad bien suave, sublime, con líricas muy sentimentales y muy profundas que quizás te hacen llorar o melancólicas, y tiene como que la voz es como esta voz como bien sweet, bien llevadera, que dice mucho texto a la vez, y rápido cuando escuché este pedazo me transportó a eso, me transportó a la bachata. Así que, bueno, si no la has escuchado, te sugiero que escuches la bachata, pero tiene cierta conexión. Me gusta que como quiera mantiene un poco, ¿verdad?, de lo que es esta música llanera, pero a la misma vez le está dando definitivamente otro toque adicional. Está haciendo una mezcla de varios géneros musicales en conjunto, lo cual esto crea una fusión completa. Así que es bien interesante la música dentro de esta canción. Además de que la letra te hace casi llorar cuando la escuchas. Y Emily, aunque su voz y su timbre no es como que el timbre usual que escuchamos de ella, pero sí vemos que se mantiene aún en su colocación vocal de siempre, mantiene su proyección, y esta parte que escuchamos es bien complicada cantarla porque Emily se está manteniendo en su pasaggio, y el pasaggio es esta zona donde la voz no está muy fija, donde la voz está como tambaleando entre la voz de pecho y entre la voz de cabeza, y Emily está constantemente usando este pasaggio, así que eso es bastante sorprendente, y esta yo creo que se lleva casi un 10 de 10, yo diría, porque realmente es una pieza bastante compleja para cantar y Emily la resalta muy bien. Llegamos a esta pieza que me parece que es la más reciente del álbum. Es La Reina del Llano. Primero, lo que es el título de la canción me parece muy similar a La Centella, que fue otra pieza que también es parte ahora de su álbum y que pude reaccionar a ella. Así que me parece que vamos quizás por este tema, además que ¿verdad? Pude leer el texto como tal y me pareció
bien parecido a La Centella, tiene como esa misma esencia en el texto y en la lírica. Ahora vamos a escuchar un pedacito de ella y te cuento. Yo soy la reina del llano venezolano. Yo soy la reina del llano venezolano. Del llano venezolano. Del llano venezolano. Del llano venezolano. Tengo que decir que yo sé que muchos quizás me van a atacar en los comentarios, pero no es mi favorita, no es mi preferida del álbum. La realidad es que quizás es por mi estilo. Mi estilo es más del área clásica, de música más suave, más tradicional. Y al escuchar una combinación, una fusión con música urbana, pues realmente, no sé, no me encantó. A mí personalmente no me encantó. Debo decir que aquí en Puerto Rico sí ¿verdad? Nos conocen quizás por mucho por la música urbana, lo que es quizás el reggaetón, el rap, pero déjenme decirles que ese no es mi estilo para nada y no es algo que me gusta escuchar para nada. Así que en mi caso, cuando escuché esta pieza, pues no me llamó mucho la atención por esa parte de la música urbana. El escuchar ese ritmo pero tan marcado en toda la pieza, pues realmente no me llamó mucho la atención. Y Emily, debo decir que su voz no resalta mucho en esta pieza. Si lo vemos de forma vocal, pues no resalta mucho en esta pieza, porque obviamente cuando cantamos música urbana no podemos hacer quizás de todo en lo que podemos hacer en alguna otra pieza, al menos que creemos una fusión quizás más balanceada. Sí me gustó el hecho de que todavía se escucha el arpa, el cuatro, escuchamos las maracas, lo cual tiene como esa esencia todavía un poquito de su cultura, de esa música llanera. Vemos ese solo del arpa, que realmente esa parte sí me encantó, poder como que escuchar el arpa. Y es simplemente otra parte de Emily. ¿Qué tal? Déjame saber en los comentarios qué tú opinas. Pero debo decir que en cuestión de música urbana no fue mi preferida. Pero sí pude ver que Emily lo que está logrando también y lo que está queriendo quizás con esta pieza es traer como algo más avanzado, actualizado de la generación de hoy día, que escuchan mucho la música urbana, pero a la misma vez manteniendo sus raíces y manteniendo su cultura original. Así que déjame saber en los comentarios qué opinaste de estas tres piezas cuando las escuchaste. ¿Qué opinas de mis comentarios, mi pequeño análisis sobre estas tres piezas? Déjame saber en los comentarios que te leo. Gracias por llegar hasta aquí en este video y nos vemos en una próxima. Adiós.